Van a ver que ahorita pues vamos a estar como un poquito más corridos, porque si se dan cuenta ya casi vamos a terminar pues de nuestros temas. Em, Ahí se acuerdan que hoy en la tarde hay corto del capítulo 6 y el miércoles les tocaría el corto del capítulo 8 de 7 a 7, de 8:40 a 8:50, porfa, el día miércoles. Ese es un corto de teoría, ¿verdad? De la teoría del capítulo 8. Y el día de hoy, el de hoy sí es solo práctico del capítulo 6. O sea, es un problema y tienen que hacer varios incisos. Tipo examen parcial de la otra semana. Entonces, hoy vamos a empezar a ver capítulo 8 y lo terminamos de ver el miércoles. Ok, bueno, entonces lo que nos toca ver ahora son las disoluciones. Ese es capítulo 8. Entonces, ¿qué es una disolución? Es una mezcla homogénea. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el capítulo 2 habíamos visto los tipos, cuando vimos la clasificación de la materia? Vimos los tipos de clasificación de los tipos de mezclas, ¿verdad? Que habían mezclas homogéneas y heterogéneas. Entonces, la disolución es una mezcla homogénea, ¿verdad? No podemos ver nosotros la separación de esa parte, como que no polar y polar, digamos, de una mezcla de dos sustancias, sino que van a estar completamente disueltas, homogéneas. Vamos a ver una sola mezcla, solo una disolución. Va a estar formada por dos componentes, el de menor cantidad que le llamamos soluto y el de mayor cantidad que le vamos a llamar solvente. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Si tenemos azúcar y agua, 15 gramos de azúcar y 500 gramos de agua, este va a ser el soluto, ¿verdad? El azúcar porque está en menor cantidad y este va a ser el solvente porque está en mayor cantidad. Por ejemplo, si tenemos una mezcla entre 75 mililitros de agua y 25 de alcohol isopropílico, vamos a ver que el que tiene menor cantidad, que es el alcohol isopropílico, va a ser el soluto, y el que tiene mayor cantidad va a ser el solvente, que en este caso es el agua. Si yo tengo una tintura de yodo, voy a tener 0.1 gramos de yodo y 10 gramos de alcohol etílico. Acá tendría yo a este como mi soluto, ¿verdad? En menor proporción, y mi solvente en mayor cantidad, que sería el alcohol etílico. Entonces, ¿cómo podemos clasificar las soluciones, los tipos de soluciones? Va a ser dependiendo del tipo de solutos y solventes de la siguiente forma. Vamos a tener las disoluciones gaseosas. Esas van a estar formadas por un gas y otro gas, ¿sí? Un ejemplo puede ser el aire, ¿verdad? Una mezcla gaseosa de aire va a contener como solvente al nitrógeno, porque recordemos que el nitrógeno está alrededor del 78% en el aire, y oxígeno, que está alrededor del 21%, ¿verdad? Como el nitrógeno está en mayor porcentaje, ese va a ser el solvente y el soluto sería el oxígeno. De ahí tenemos las líquidas, que las líquidas podemos encontrar de tres tipos. Gas líquido, ¿verdad? Donde tenemos al soluto en forma de gas y al solvente en forma de líquido, en este caso agua, y dióxido de carbono en una gaseosa es una disolución gas líquido. De ahí podemos tener líquido líquido, por ejemplo el vinagre y el ácido, que va a ser ácido acético en agua. Ambos van a estar en estado líquido y entonces forman el vinagre, ¿verdad? Alrededor del 4% es ácido acético y el resto
96% de agua, ¿verdad? En un vinagre. De ahí tenemos sólido líquido, donde el soluto va a estar en estado sólido, por ejemplo, el cloruro de sodio y agua en el mar, ¿verdad? Vamos a tener mayor concentración de agua y menor concentración de cloruro de sodio. De ahí tenemos las sólidas. Las sólidas podemos tener dos sólidos. Esto básicamente es una aleación, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando vimos nomenclatura y veíamos que la unión de dos metales me da una aleación? Pues esas son unas mezclas. ¿Se acuerdan que ni siquiera hacíamos en sí un balance de cargas ni nada, ¿verdad? Solo poníamos los dos elementos. Realmente eso es una mezcla. Y entonces, por ejemplo, el bronce va a contener zinc y va a contener cobre. En mayor proporción cobre, en menor proporción zinc. El acero, por ejemplo, va a contener en mayor proporción hierro y en poca proporción carbono, ¿verdad? Entonces ahí tenemos soluto y solvente. El agua es como que el solvente más estudiado, ¿verdad? Es el solvente más común en la naturaleza. Forma parte importante de nuestro organismo, ¿verdad? Nuestro cuerpo en mayor proporción va a ser agua. Como vimos en el capítulo 5, va a tener una geometría tetraédrica angular. Es polar, ¿verdad? Tiene un oxígeno dentro de su estructura que es más electronegativo. Y entonces acá tenemos un dipolo negativo, ¿verdad? En el oxígeno y los hidrógenos son el dipolo positivo, ¿sí? Dice los hidrógenos son atraídos a elementos más electronegativos como el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Y entonces esto forma puente de hidrógeno, ¿sí? Entonces, entre las moléculas de agua, ellas pueden formar puentes de hidrógeno. Por ejemplo, este hidrógeno forma puente de hidrógeno con el oxígeno de la molécula que está a la par. Pero también es importante esta formación de puentes de hidrógeno, por ejemplo, en moléculas biológicas, ¿verdad? Como proteínas, carbohidratos y en el ADN. Entonces, aquí vemos por ejemplo, una proteína. Entonces, vemos que esta parte, que es la parte del carbono con el oxígeno, del ácido carboxílico que tiene esa molécula, el oxígeno va a estar atraído por puente de hidrógeno a este hidrógeno que tenemos acá, ¿verdad? Que puede ser del grupo amino, de la misma molécula del aminoácido, ¿verdad? Entonces, va a haber atracciones de puentes de hidrógeno y eso le da ciertas propiedades a las proteínas, por ejemplo. Okay, les decía que en el cuerpo humano es bien importante el agua, ¿verdad? Se dice que alrededor del 60% del peso de una persona es agua, ¿verdad? En el caso de un adulto. De ese 60%, el 60% está intracelular, adentro de las células, y el 40% está extracelular, ¿verdad? Entre tejidos y plasma. Una deshidratación grave para una persona adulta es cuando tiene un 10% de la pérdida total de su agua, ¿verdad? Del líquido de su cuerpo. Y 20% o más ya puede ser mortal, ¿verdad? En el caso de los bebés, se dice que alrededor del 75% de su organismo es agua. Y para ellos es más importante o más grave una deshidratación. Por ejemplo, una deshidratación grave puede ser del 5 al 10% de la pérdida de su peso corporal. Si tiene más de un 10% puede ser mortal. Por eso vemos que, por ejemplo, los bebés cuando tienen procesos de enfermedades que les provocan problemas gastrointestinales, diarrea, vómitos, muchas veces los bebés mueren, ¿verdad? Cuando los llevan a los hospitales ya en condiciones de deshidratación total,
algunos bebés no logran sobrevivir, ¿verdad? Porque en su casa no los lograron como que hidratar adecuadamente. Los llevan al hospital, pero llegan con un cuadro de pérdida de líquidos muy importante, ¿verdad? Porque es importante como que equilibrar esa pérdida de líquidos como vemos en la tablita que está abajo. Entonces, por ejemplo, si un adulto o por ejemplo, hagamos el caso de un bebé pesa, qué sé yo, 35 libras, ¿sí? ¿Cuántas de esas libras es agua en su organismo? Calcúlenlo ahí, me dicen cuánto les da. ¿Cuánto de agua tiene ese bebé si pesa 35 libras? Cuarenta y 46.6. No, el 75% de 35, ¿cuánto es? 26.25 me dio. Gracias, 26.25 libras, ¿verdad? Eso se contendría de agua, ¿verdad? El 75% de su peso es agua. Entonces, por ejemplo, en el interior de las células, ¿cuánto tendría y cuánto tendría en el exterior de las células? De esos 26.25 libras de agua, ¿cuánto tiene intracelular, por ejemplo? Acá lo vamos a poner y aquí extracelular. Sí, sabemos que intracelular es 60% y este es 40%. ¿Cuánto me daría cada uno de esos? El 60, 15.9, ¿no? A mí me dio 15.75, no sé, 15.9, 25. ¿Cuánto es? 26.25 por 0.6 es, ¿no? Sí, 15.75 me dio. ¿Y el otro porcentaje? Dígame. ¿Y el otro cuánto les da? 10.5. Sí, perfecto, gracias. Ok, libras, ay, porcentaje puse, perdón, es libras, ¿sí? Entonces, aproximadamente tendríamos eso para el bebé, ¿verdad? Intracelular y extracelular. Si, por ejemplo, el peso original del bebé era 35 libras y cuando lo llevan al hospital, por ejemplo, por pérdida de agua, su nuevo peso original y vamos a ponerle aquí nuevo, ¿sí? O el ingreso al hospital. El peso nuevo del bebé, por ejemplo, que fueran 31 libras, ¿sí? Perdió 4 libras de agua. ¿Cuánto es eso en porcentaje de deshidratación? ¿Cuánto sería? A ver, primero hagamos la diferencia entre estos dos. ¿Cuánto es? 4 libras, ¿verdad? ¿Cuánto es equivalente a esas 4 libras en porcentaje de su peso original? ¿A cuánto equivale este porcentaje de pérdida? 11.42%. 11.43. 11.43%, ¿verdad? Eso, gracias. Eso perdió. Y dijimos que de 5 al 10% es grave, ¿verdad? Arriba de 10 ya puede ser mortal, ¿verdad? Entonces, este bebé, por ejemplo, que perdió 4 libras de agua, está en peligro de muerte, ¿sí? Entonces, vemos que tal vez una diferencia pequeña, ¿sí? Por ejemplo, que el bebé pesara 22 libras, 32 libras, ¿sí? Son 3 libras, ¿verdad? La pérdida ahí, dividido los 35 originales por 100, o sea, con 3 libras que perdió de agua, de líquidos, es 8.57%, o sea, es una deshidratación grave,
¿verdad? Si perdió, por ejemplo, su nuevo peso es 33, ¿sí? 35 menos 33 son 2 libras. Dividido 35 por 100 ya es el 5.7%, ¿verdad? Entonces, para los bebés un cambio en su masa por pérdida de agua es bien importante, es bien delicado y por eso muchos, como les digo, cuando les da rotavirus o cosas así, que ese tipo de procesos infecciosos o virales les provoca mucha diarrea y vómitos. Si no se hidratan bien, puede haber una pérdida importante de líquidos que los lleve a un proceso de una deshidratación grave o incluso mortal, ¿sí? Ahora, por ejemplo, una persona que pesa 60 kilos, ¿sí? ¿Cuál sería su porcentaje de masa? ¿O cuántos kilogramos de masa tiene esa persona? Un adulto. Perdón, el porcentaje de agua servir. La cantidad de agua en kilogramos. Ah, ya. ¿Cuánto les dio? Si sabemos que la persona tiene el 60% de agua. ¿Cuánto es el 60% de 60? 36. 36 kilogramos de agua, gracias. Ok, entonces 36 kilogramos de agua. ¿Cuánto está esto adentro y cuando está afuera de las células? Sabemos que en el interior es 60% y en el exterior es aproximadamente el 40%. En el ¿Sí? exterior no sería 14.4. En el exterior 14.4 kilogramos. Y en el interior 21.6. 21.6 kilogramos. Perfecto, gracias. Ok, entonces, ¿alguien tiene dudas de cómo calcular eso? Son pura aplicación de porcentajes, ¿sí? Si esta persona tenía un peso original, por ejemplo, de 60 kilogramos y llega al hospital, por ejemplo, con una pérdida de agua por agua y su peso nuevo, digámoslo así, es de 50 y, por ejemplo, aquí que perdió 4 libras. Vamos a poner 4 libras son 2 kilogramos, ¿sí? Por ejemplo, que perdió 2 kilogramos, entonces le vamos a poner 58 kilogramos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto perdió de agua este paciente? 2 kilogramos, ¿verdad? ¿A cuánto equivale este porcentaje de su peso original? ¿Cuánto es eso? 3.33 periódico. Gracias. 3.33%, ¿sí? Vamos a ponerle 33%. ¿sí? Entonces, esta deshidratación se considera grave, mortal para un adulto. Leve, pienso. Leve, ¿verdad? Porque ya grave sería arriba del 10%. Entonces, aquí está deshidratado, pero no está para una condición grave. Sin embargo, 4 libras para un bebé, por ejemplo, sí es una deshidratación mortal, ¿verdad? Para un adulto, pues como tiene más masa corporal, no le va a afectar tanto, ¿sí? Solo les hice eso para que comparáramos ahí cómo era la situación.
¿Todos saben cómo calcular esto? ¿Y esto? ¿O alguien no para que lo hagamos acá? O si quieren se los voy a poner. Sería 4 libras partido el peso original del paciente, que es 35 libras por 100. ¿Sí? Eso es igual a esto. Y aquí sería 2 kilogramos partido los 60 kilogramos, que es el peso original del paciente, por 100. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí como vemos, nuestro organismo va a ganar agua y a perder agua, ¿verdad? Y eso necesitamos que esté equilibrado. Entonces, ¿cómo ganamos agua? Podemos ganar a través del consumo directo de líquidos, ¿verdad? Tomando agua, ¿verdad? A través de los alimentos, ¿verdad? Por ejemplo, las frutas, las verduras que tienen un alto contenido de humedad, alrededor del 80, 70, 90% de agua que contienen las frutas y verduras. Si nosotros consumimos esos alimentos, pues también va a ser ganancia de agua para nuestro organismo. Y a través del metabolismo, acuérdense que cuando nosotros hacemos nuestra combustión interna en el organismo, formamos CO2, agua y energía, ¿verdad? Y entonces esa agua también va a ser ganancia de agua. De ahí, ¿cómo perdemos? En mayor proporción va a ser a través de la orina, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, a través de la transpiración, a través de la respiración, porque acordémonos que nosotros exhalamos y a través de la respiración, cuando nosotros formamos ese CO2 y agua, podemos exhalar el agua, ¿verdad? A través de ese proceso. Y las heces, ¿verdad? En menor proporción. Y entonces, ¿qué pasa? Si este valor aumenta un montón porque el paciente tiene diarrea, se tiene que compensar de alguna forma, ¿verdad? Consumo de líquidos. Por ejemplo, si hacemos ejercicio, ¿verdad? Este valor de transpiración puede que esté aumentando y entonces nosotros tenemos que hidratarnos para poder compensar esa pérdida más importante a través de la transpiración, ¿sí? Entonces ahí por eso es que es importante hidratarse, ¿verdad? En todos estos procesos de ejercicio o en el caso de alguna enfermedad, ¿verdad? O a través de vómitos. ¿Todo bien con esto? ¿Alguna duda? Todo bien, Isis. Ok, gracias. Bueno, entonces, ¿cómo se forman las disoluciones o por qué se da esa formación de disoluciones? Las sustancias, para que se forme una mezcla homogénea, tienen que estar de acuerdo, ¿verdad? O sea, se tienen que llevar para poder solubilizarse. Si no, no va a haber una disolución, sino que lo que vamos a tener es una mezcla heterogénea. Y entonces, ¿cómo se va a dar? Si mi compuesto es polar, ¿sí? Mi soluto es polar, va a estar disuelto en una sustancia polar también, ¿sí? Entonces, si el soluto es polar, mi solvente tiene que ser polar. Si mi compuesto es no polar, mi solvente tiene que ser no polar. Si mi compuesto, mi soluto es iónico, el solvente va a ser polar también, ¿verdad? Porque no hay solventes iónicos, porque los compuestos iónicos generalmente son sólidos, ¿sí? Acá esta atracción se va a dar entre los dipolos del solvente. Por ejemplo, si yo tengo agua, ¿sí? Vamos a poner aquí el oxígeno y aquí a los hidrógenos. Y tengo cloruro de sodio, ¿sí? Entonces voy a tener carga positiva y negativa. Este de acá es mi dipolo negativo y este de acá es mi dipolo positivo. Entonces este se va a ver atraído por el dipolo positivo del agua y este que es positivo se va a ver atraído por la parte negativa del agua, ¿sí? Ay, perdón, ya me quedé sin voz. Bueno, cuando nosotros ponemos un compuesto en agua, decimos que lo estamos hidratando,
¿sí? Este proceso de hidratación también se le conoce como proceso de disociación en agua. Esto se va a dar para para los compuestos que son iónicos, así como el cloruro de sodio. Entonces tenemos nuestro cloruro de sodio y cuando está en contacto con agua, se va a disociar en sus dos partes, en cloro, en sodio y en cloro. Pero en este caso van a estar en estado acuoso e iónico, ¿sí? Entonces esa es una reacción de disociación en agua. Entonces, ¿qué podemos decir de la formación de las disoluciones? Que los iguales se disuelven, ¿sí? Tienen que tener polaridades similares para poder disolverse. Si no, no se va a dar una disolución. En el caso de los compuestos orgánicos, algunos tienen partes polares que son solubles en agua porque pueden formar puentes de hidrógeno. Uno de los ejemplos son los alcoholes, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un metanol, ¿sí? Y tengo una molécula de agua, entonces este de acá va a atraer a este hidrógeno que acompaña al oxígeno. Y este oxígeno también puede atraer a los hidrógenos del agua, ¿verdad? Entonces se va a dar una interacción por puentes de hidrógeno y entonces va a ser soluble. Pero hay sus limitantes porque pueden haber, por ejemplo, alcoholes que tienen una cadena larga de carbonos e hidrógenos, de enlaces no polares, ¿sí? Y entonces cuando nosotros tenemos una carga importante de enlaces no polares, esa molécula se vuelve no polar, ¿sí? Aunque este puede interaccionar un poco con el agua, esta parte no polar lo hace insoluble, ¿verdad? Eso pasa, por ejemplo, cuando tenemos aceites. Los aceites van a tener ácidos grasos de cadena larga, ¿verdad? O colesterol también, en el caso de las grasas animales. Y entonces eso los hace insolubles en agua, ¿verdad? Y entonces ahí no va a haber una disolución. Va a ser solo para ciertas moléculas orgánicas que tienen grupos electronegativos como grupos OH, ¿sí? Eso pasa, por ejemplo, con las sacarosas, con las glucosas, sí, con los carbohidratos, que tienen como esta estructura, tienen una estructura de carbonos e hidrógenos, pero tienen una gran cantidad de grupos OH, ¿sí? Y entonces al tener una gran cantidad de grupos OH, todos esos grupos OH pueden formar puentes de hidrógeno con el agua. Y entonces por eso es que explicamos que nosotros cuando tomamos azúcar y agua, la podemos disolver, ¿verdad? Porque tienen esta forma, tienen muchos grupos OH. Aunque tienen enlaces no polares, tenemos más grupos OH que pueden formar puentes de hidrógeno con el agua. Aquí hay algunos ejemplos del libro. Dice, identifique el soluto y el solvente. Entonces, en el caso del A, ¿quién sería el soluto y quién es el solvente? Díganme ustedes. El soluto sería 10 y el solvente 200. Y el solvente 200, gracias. Entonces, 10 el soluto porque está en menor cantidad el ácido acético y 200 mililitros de agua sería el solvente. Ok, en la B, ¿quién sería el soluto y quién es el solvente? El soluto sería el azúcar y el solvente el agua. Gracias. Entonces, los 100 gramos de agua es el solvente y tendríamos que los 5 gramos de azúcar sería el soluto. Perfecto. Y en la C, La C sería 1 sería el soluto y 50 el solvente. gracias. Y el 50 serían es el solvente, ¿verdad? Entonces ahí solo los identificamos dependiendo de la cantidad. Dice realizar la reacción de la disolución acuosa de yoduro de potasio en agua. Entonces, esta reacción, ¿cómo es?
Yoduro de potasio sólido, cuando está en contacto con agua, se va a disociar en potasio con carga positiva de forma iónica acuoso, más el yodo también acuoso, ¿sí? Con carga negativa. Dice el agua es un solvente polar y el hexano es un solvente no polar. Indica en cuál solvente es más probable que sea soluble cada uno de estos. Entonces del A, ¿qué dirían ustedes? El A es aceite. Les voy a poner aquí, por ejemplo, la estructura de un ácido graso. Sería en el hexano. En el hexano. Perfecto. ¿Sí? Tienen esta forma, sí tienen esta parte de acá, pero como les dije acá, tienen un montón de carbonos e hidrógenos. Y entonces sería en el hexano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una molécula no polar. ¿Sí? El cloruro de litio. ¿Qué tipo de compuesto es el cloruro de litio? ¿Iónico, polar o no polar? Se los pongo acá. Cloruro de litio tiene esta fórmula, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de compuesto es? Capítulo 5, chicos. ¿Qué es eso? ¿Iónico, polar o no polar? Iónico. Perfecto, iónico, ¿sí? Porque es un metal con un no metal, ¿verdad? Es un compuesto iónico. Y entonces el compuesto iónico, ¿en qué va a ser soluble? ¿En un solvente polar o en un solvente no polar? En un solvente polar. Correcto, entonces sería en agua, ¿verdad? Perfecto, gracias. El benceno. Les voy a poner su estructura, pero aquí porque ahí no me va a caber. Ese tiene esta forma. Ok, tiene esa fórmula o esa estructura. Entonces, ¿qué serían? Solo enlaces carbono-carbono, que la diferencia de electronegatividades me daría 0. Y carbono-hidrógeno, que la diferencia de electronegatividades me daría como 0.35, 0.4. Entonces, ¿esa molécula qué tipo de molécula es? Polar, no polar, iónica. No polar. No polar. No polar, ¿verdad? No polar, por lo tanto, estaría disuelta en hexano. ¿Sí? Ok, el sulfato de magnesio, MgSO4. ¿Sí? ¿Este qué tipo de compuesto es? Iónico, covalente polar o no polar. Polar. No, no es polar. Acordémonos que aquí que tenemos magnesio con carga +2 y este es otro ion que es el ion sulfato que tiene carga -2, ¿sí? Entonces decíamos que estos son sales, las sales son compuestos iónicos, ¿sí? Entonces este es iónico. Por lo tanto, ¿en qué solvente sería soluble? En el agua. En agua. Gracias. Ok, y el ácido clorhídrico tiene esta fórmula. ¿Qué tipo de compuesto es este?
Si hacen la diferencia de electronegatividades, ¿cuánto les da? ¿Y qué tipo de compuesto sería? ¿Es polar? Es polar, ¿sí? Por lo tanto, sería soluble en agua, ¿verdad? Ok, entonces algo así también podría venir el otro en el examen, ¿sí? La otra semana. Entonces tenemos que tener bien claro nuestros conceptos anteriores, ¿verdad? Porque si se dan cuenta aquí todo es acumulativo. Tenemos que saber qué es una molécula polar, no polar, iónica, o la polaridad en sí de la molécula total, ¿verdad? Para saber si es soluble o no en ciertos compuestos. Ok, entonces cuando las sustancias son solubles, nosotros vamos a tener diferentes tipos de solutos que les vamos a llamar ya sea electrolitos o no electrolitos. Estos electrolitos son solutos que se separan en iones al disolverse en agua y conducen electricidad. Esa es la definición de un electrolito, ¿verdad? Entonces los solutos pueden ser electrolitos o no electrolitos. Y cuando son electrolitos pueden ser electrolitos fuertes o electrolitos débiles, ¿sí? Entonces, un electrolito es el que se disocia completamente en agua, se separan los iones y entonces al hacer eso tiene cargas positivas y negativas disueltas en agua y entonces pueden conducir electricidad, ¿verdad? En el laboratorio lo que hacíamos era este experimento de la bombilla. Poníamos diferentes disoluciones y colocábamos una bombilla que lo que tenía era dos terminales, una positiva y una negativa. Si la metíamos en una sustancia que tenía electrolitos fuertes, entonces completaban ese circuito, ¿verdad? Estaba la bombilla con dos terminales acá, entonces uno era positivo y otro era negativo, y si habían electrolitos lo que hacían era como un puente, ¿verdad? Entre carga positiva y negativa, cerraban ese circuito y la bombilla se encendía. Entonces, habían algunos que les ocurría esto. Apenas se veía que encendía. Algunos se encendían súper fuerte, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podíamos clasificar entre un electrolito fuerte, débil o un no electrolito. A veces hay no electrolitos débiles que no logran o no tienen la potencia o la concentración suficiente para poder encender una bombilla. Y entonces nosotros acompañábamos esto de la bombilla con un conductímetro, ¿sí? Que es un aparatito que metíamos en la disolución y entonces nos daba el valor de la conductividad. Y entonces si la conductividad era 0, era no electrolito. Si la conductividad tenía un valor, pero era un valor pequeño, a veces la bombilla no encendía, pero era un electrolito débil. Entonces, los electrolitos fuertes son los que se disocian al 100%. ¿Cómo los voy a distinguir yo en una reacción? Porque la flecha va directamente a los productos. O sea, tenemos un 100% de conversión del sólido a sus iones en estado acuoso, ¿sí? Los compuestos iónicos, o sea, todas las sales se disocian en agua, ¿verdad? Y hay algunos polares como por ejemplo estos ácidos, el ácido yodhídrico, clorhídrico y bromhídrico también se disocian en yodo acuoso e hidrógeno acuoso, ¿sí? Y las sales. Y los débiles son los que no se disocian completamente. Y vamos a contener más moléculas que iones. O sea, vamos a tener ciertos iones, pero la mayor concentración es de moléculas. Y por lo tanto, nuestra flecha va a ser una flecha doble, ¿sí? Así como ya la dibujé o a veces las encuentran así, ¿verdad? Entonces, ¿ahí qué quiere decir? Que hay una reacción reversible, que vamos a formar iones, pero esos iones de cierta forma van a tener como que más atracción entre ellos y van a preferir estar juntos, ¿sí? Entonces vamos a tener más concentración de moléculas que de iones. Algunos ejemplos es el ácido fluorhídrico, el agua,
el amoníaco y el ácido acético, ¿sí? Y de ahí tenemos los no electrolitos. Estos no se disuelven para nada en iones. Lo que vamos a tener son moléculas en estado acuoso, ¿sí? Aquí lo que vamos a tener es formación de puentes de hidrógeno con el agua. ¿Con quién? Con estos oxígenos. Por ejemplo, en el caso de este que es la sacarosa, vamos a tener esos oxígenos como grupos OH que van a formar puentes de hidrógeno. Entonces son solubles, sí forman disoluciones, pero no se disocian, ¿verdad? No se disocian, sino que los vamos a tener como moléculas. Y entonces aquí lo podemos ver. Aquí vamos a tener solo iones. Acá vamos a tener moléculas e iones también. Y aquí solo moléculas, ¿verdad? Entonces ese sí no conduce para nada electricidad porque no hay cargas positivas y negativas. Aquí tenemos, por ejemplo, a los alcoholes, la sacarosa, urea, glicerina, hidrocarburos, ¿sí? Ok, ¿todo bien con esto? Sí, Miren, gracias. Aquí hay una tablita de resumen. Electrolito fuerte se disocia completamente y solo va a tener iones, ¿sí? Y entonces sí conduce electricidad. El electrolito débil se disocia parcialmente, va a tener moléculas e iones y se disocia débilmente. Y el no electrolito no se disocia para nada, van a ser solo moléculas en disolución y no va a conducir electricidad para nada, ¿sí? Ok, entonces cuando hablamos de electrolitos, la concentración normalmente se mide en equivalentes, ¿sí? Este es un valor de concentración o es una expresión de concentración. Y es muy importante que la sepamos porque ustedes como médicos, muchos de los electrolitos en el plasma sanguíneo se van a dar las concentraciones en equivalentes, ¿verdad? Entonces tienen que saber qué es eso de equivalentes. Entonces, en nuestros líquidos corporales vamos a tener electrolitos como sodio, potasio, cloruro y calcio. Estos todos se miden en términos de equivalentes, ¿verdad? La dimensional es EQ. ¿Y qué es un equivalente? Dice que es la cantidad de dicho ion igual a un mol de carga eléctrica positiva o negativa. Y entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Va a depender de la carga que tenga el ion, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un mol de sodio, que el sodio tiene una carga de +1, va a contener un equivalente, ¿sí? Entonces vamos a tener un equivalente por mol de sodio porque su carga es de +1. Por ejemplo, para el calcio, que tiene una carga de +2, en un mol, ¿cuántos equivalentes hay? Hay 2 equivalentes, ¿verdad? Porque la carga es de +2. El cloruro, que tiene carga +1, -1, perdón, en un mol va a contener un equivalente, ¿verdad? Ya sea que sea negativo o positivo, va a ser el valor, ya sea 1, 2, 3, ¿verdad? Y de ahí tenemos al hierro. El hierro +3 tiene carga +3, por lo tanto va a tener 3 equivalentes por mol, ¿sí? Cualquier disolución dice que la carga tiene que estar balanceada. Los iones positivos y negativos tienen que estar balanceadas. Entonces, por ejemplo, aquí, si una disolución contiene 25 miliequivalentes por litro de sodio y 4 miliequivalentes litro de potasio, la suma de estos dos me va a dar 29, ¿sí? Si me dicen que en la disolución la carga negativa solo es el cloruro, entonces del ion cloruro yo tengo 29 miliequivalentes por litro, ¿sí? Acá, si se dan cuenta, trabajamos miliequivalentes, ¿verdad? Un equivalente es igual a 1000 miliequivalentes, porque las concentraciones que se miden normalmente son así pequeñitas, ¿verdad? Pero para poder convertir de equivalentes a moles y de moles a gramos, por ejemplo, sí necesito pasar esos miliequivalentes a equivalentes. Ok, entonces aquí hay algunos ejemplos. Dice
Las pruebas de laboratorio de un paciente indican un nivel de calcio en sangre de 8.8 miliequivalentes por litro. En el A dice cuántos moles del ion calcio hay en 0.5 litros de sangre. Y el B dice si el ion cloruro es el único ion presente, cuál es su concentración en miliequivalentes por litro. Entonces, para la A, miren cómo la resolvieron. Tengo 0.5 litros de sangre. Yo sé que un litro de sangre contiene 8.8 miliequivalentes de calcio, ¿verdad? Aquí se va litro de sangre con litro de sangre y ya me quedan miliequivalentes de calcio. Esos miliequivalentes de calcio yo los puedo pasar a moles, ¿verdad? Pero necesito primero pasarlo a equivalentes puros, ¿verdad? No miliequivalentes, para poder hacer la relación con el mol. Entonces, 1000 miliequivalentes es igual a un equivalente. Se va equivalente con miliequivalente y me quedan equivalentes de calcio. Y esto yo ya lo puedo pasar a moles. ¿Y cómo? Con la carga del calcio, ¿verdad? Que es 2. Entonces yo sé que 2 equivalentes equivalen, ¿verdad? Esos 2 equivalentes están contenidos en un mol de calcio, ¿sí? Y así se da equivalente con equivalente y me quedan moles. Entonces, ¿cuántos moles de calcio hay en la sangre? En ese 0.5 litros de sangre, 0.0022 moles de calcio, ¿sí? En la B, si me están diciendo que la concentración de la parte negativa es solo por el cloruro y la parte positiva solo es el calcio, por lo tanto tienen que tener la misma concentración. Y entonces el cloruro va a tener esta concentración, 8.8 miliequivalentes por litro, ¿verdad? Aquí tenemos la comprobación 8.1, dice una disolución de Ringer para la sustitución intravenosa de líquido contiene 155 miliequivalentes de cloruro por litro de disolución. Si un paciente recibe 1250 mililitros de disolución de Ringer, ¿cuántos moles del ion cloruro se le están administrando? Entonces, ¿qué datos me están dando? Me están dando la concentración del ion, que son 155 miliequivalentes por litro, y me están dando la cantidad de disolución, que son 1250 mililitros. Esos mililitros, yo miren, aquí los pasé a litros, pero no lo puse, 1.25 litros, ¿sí? Con eso se tendría que trabajar. Entonces lo pasé a eso, ¿por qué? Porque este de acá está en litros, no está en mililitros. Entonces si yo lo trabajo en mililitros lo voy a tener incorrecto, ¿verdad? Porque no se van a anular. Entonces 1.25 litros de disolución de Ringer se van con los litros de disolución de Ringer que contienen 155 miliequivalentes de cloruro, ¿sí? Ahora, ¿qué hago? Lo paso a equivalentes para poder hacer después la relación con los moles. Entonces, los miliequivalentes se va con miliequivalente, ¿verdad? Un equivalente es a 1000 miliequivalentes. Y por último, yo ya sé que un mol de cloruro va a tener un equivalente. ¿Por qué 1? Porque el cloruro tiene una carga de -1, ¿verdad? Entonces, este se va con este y ya me queda en moles, ¿sí? Moles de cloruro. ¿Todo bien con eso? Sí, Sí, gracias. Si por ejemplo les dijera, ¿y cuántos gramos de cloruro de potasio tengo que agregar para preparar esa disolución de Ringer? Entonces parto de este dato, 0.19 moles de cloruro por, yo sé que un mol de cloruro está contenido en un mol de cloruro de potasio, por ejemplo. Este se va con este, ya me quedan moles y luego ya la puedo pasar a gramos. Un mol de cloruro de potasio y entonces la masa del cloruro de potasio me la pueden ver por ahí, que no tengo aquí a la mano mi tabla. ¿Cuánto pesa el potasio, porfa? Me pueden ver en su tablita periódica. 39.
39, más, gracias, más 35.45 que pesa el cloro, eso me da 74.45 gramos, ¿sí? ¿Y eso a qué es igual? 0.19 por 74.45 me da 14.45, 14.15, vamos a ponerle 15 gramos de cloruro de potasio, ¿sí? Si por ejemplo a mí me dijeran, esa disolución se prepara con cloruro y entonces quiero saber cuántos gramos de cloruro de potasio tengo que agregar para preparar esos 1250 mililitros de disolución, ¿verdad? Entonces para prepararla y que tenga esta concentración, necesitaría 14.15 gramos de cloruro de potasio disueltos en 1.25 litros de agua, por ejemplo. ¿Todo bien con esto? Sí. Sí, ok. Bueno, entonces aquí hay más ejemplos. Dice el 8.14, clasifique cada soluto representado en las siguientes ecuaciones como fuerte, débil o no electrolito. Entonces, ahí que tengo que ver. Primero, si lo que tengo son moléculas o si lo que tengo son iones, ¿verdad? Si después de la reacción yo tengo la misma molécula, quiere decir que es un no electrolito. Si yo tengo iones, puede ser electrolito, pero puede ser débil o fuerte. ¿Qué voy a distinguir? ¿Con qué voy a distinguir si es fuerte o débil? Podría ser, por ejemplo, con el reactivo, ¿verdad? Si es iónico, yo sé que es electrolito fuerte. Si es covalente, a veces puede ser fuerte, a veces puede ser débil, covalente polar, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra cosa puedo ver ahí? Las flechitas, ¿verdad? Si tiene una flecha solo para los productos, quiere decir que solo se convirtieron iones, ¿verdad? Entonces, ese compuesto va a ser electrolito fuerte. Si tengo la doble flecha, quiere decir que tengo iones y moléculas, por lo tanto, es un electrolito débil, ¿sí? Entonces, la A, ¿qué sería? Miren, como solo tengo la misma molécula de un lado y del otro, es un no electrolito, ¿sí? Acá yo tengo cloruro de magnesio. Yo sé que es iónico, ¿verdad? Al ser iónico, yo ya sé que es electrolito fuerte. ¿Y qué otra cosa puedo ver? La flecha, ¿verdad? Está solo para el lado de los productos. Entonces, electrolito fuerte. Y luego tengo esto, ¿verdad? Que ese tiene la doble flecha. Y entonces sería un electrolito débil, ¿sí? Ok, el 8.16 dice, indique el número de equivalentes en cada una de las cantidades de iones siguientes. Entonces tengo 4 moles de magnesio. ¿Cuántos equivalentes tiene? Yo sé que un mol tiene 2 equivalentes. ¿De dónde saqué ese 2? De la carga del magnesio. Por lo tanto, un mol de magnesio contiene 2 equivalentes de magnesio. Este creo que era el C, que es el cloruro. El cloruro tiene 4 moles de cloruro. ¿A cuántos equivalentes es? Yo sé que un mol de cloruro tiene un equivalente. ¿Por qué? Porque su carga es de -1. Por lo tanto, es 4 equivalentes de cloruro. 2 moles de hierro. Yo sé que un mol de hierro contiene 3 equivalentes. ¿Por qué? Porque es la carga del ion, ¿verdad? Entonces, en total serían 6 equivalentes. 0.5 mol del ion hidrógeno. Por lo tanto, yo sé que un mol del hidrógeno tiene un equivalente, porque tiene carga de +1. Entonces, son 0.5 equivalentes de hidrógeno, ¿sí? El 8.18 dice, una disolución para sustituir la pérdida de potasio contiene 40 miliequivalentes de cada uno de los iones de potasio y de cloruro. ¿Cuántos moles de cada uno hay en 1.5 litros de la disolución? Entonces, ¿de dónde parto? Del dato que me están dando, que es 1.5 litros de disolución.
Y yo sé que hay 40 miliequivalentes de potasio en 1 litro de disolución, porque esta es la concentración, ¿sí? Entonces se va litro con litro, ya me quedan miliequivalentes. Lo paso a equivalentes para sacar los moles, ¿verdad? Entonces, miliequivalentes es a un equivalente, se va miliequivalente con miliequivalente y me quedan equivalentes de potasio. Y luego yo lo puedo pasar a moles, ¿cómo? Con la relación. Yo sé que el potasio, como tiene carga +1, va a tener un equivalente por mol. Se va equivalente con equivalente y ya me queda en moles. Y para el cloruro lo mismo, ¿sí? Y me da hasta el mismo resultado, todo es lo mismo, ¿sí? Entonces yo ahí tuve que agregar 0.06 moles de potasio y eso lo podría pasar a gramos, ¿verdad? De cloruro de potasio, por ejemplo. En el 820 dice una muestra de disolución de Ringer contiene las siguientes concentraciones en miliequivalentes por litro de cationes. Tenemos al sodio 147, al potasio 4, al calcio 4, y dice si el cloro es o el cloruro es el único anión en la disolución, ¿cuál es la concentración del cloruro en miliequivalentes por litro? Entonces, acá sumamos todos los miliequivalentes de las cargas positivas, eso me dio 155, y entonces las cargas negativas tienen que ser igual a las positivas, por lo tanto el cloruro tiene que tener 155 miliequivalentes por litro. ¿Cómo preparamos esa disolución, por ejemplo? Con cloruro de sodio, cloruro de potasio y cloruro de calcio, ¿verdad? Con esas sales se preparó esa disolución. ¿Alguna duda de estos ejercicios? No, Isis. Ok, gracias. Bueno, entonces los electrolitos son súper importantes en nuestras funciones corporales, ¿verdad? Funcionamiento de células y órganos. Mucho de eso está de la mano de la concentración de electrolitos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el sodio. Este regula el agua y también permite el transporte de impulsos eléctricos al sistema nervioso. El potasio también se relaciona con la transmisión de impulsos eléctricos y también para la uniformidad de los latidos cardíacos es importante. El cloruro equilibra cargas de iones positivos y también ayuda a todo el equilibrio de líquidos en el cuerpo. ¿Se acuerdan cuando vimos el capítulo 3? Que decíamos que una hipernatremia o hiponatremia daba los mismos síntomas o las mismas consecuencias que una falta de cloruro, ¿verdad? Porque esos dos van de la mano. Son los que regulan los líquidos corporales en nuestro organismo. El ion bicarbonato es súper importante en el mantenimiento de pH en la sangre. Eso lo vamos a ver en el capítulo 10, ¿verdad? Esta es la fórmula del ion bicarbonato. Entonces es bien importante ese ion. Entonces, esto necesito que lo sepa, ¿verdad? Como teoría. Dice un desbalance en electrolitos por vómitos, diarrea, sudoración. Se tiene que regular con algún tipo de sustancia que tenga este tipo de electrolitos para poderlos regular, ¿verdad? Entonces, a veces cuando nos internan en un hospital, lo primero que hacen es colocarnos un suero. Las concentraciones de todos estos tipos de disoluciones se van a dar en miliequivalentes por litro porque son electrolitos, ¿sí? Entonces, un ejemplo es que si ustedes agarran un Pedialite y ven la etiqueta en la parte de atrás, les va a decir contiene por litro 45 miliequivalentes por litro de sodio, del ion sodio, 20 miliequivalentes por litro del potasio, 35 de cloruro y de citrato 30, ¿verdad? Ese es el contenido de un Pedialite. Entonces, si se dan cuenta, lo dan en miliequivalentes por 1 litro de suero. En la tabla 8.6 están las concentraciones de electrolitos comunes en el plasma sanguíneo. Eso necesito que lo sepan.
Se las voy a mostrar acá, es esta tablita. Entonces, si se dan cuenta, ¿quién es el catión con mayor concentración en el plasma sanguíneo? Es el sodio, ¿verdad? Ese es vital. Sin embargo, los otros están en menor proporción, pero son vitales también para funciones, sobre todo el potasio. Entonces, del sodio tenemos 138 miliequivalentes por litro. En el caso de los aniones, ¿quién es el de mayor concentración? El cloruro, ¿verdad? 110. De ahí le sigue el bicarbonato, el ion bicarbonato, que es este, ¿sí? Que tiene 30 miliequivalentes por litro. Ese dijimos que era el que regulaba el pH en sangre. Y de ahí hay otros en menor concentración, como el bifosfato y las proteínas, ¿sí? Que también tienen carga negativa. Entonces eso, por favor, hay que sabérselo. De ahí en la tabla 8.7 dice que las disoluciones que se administran vía intravenosa depende de las necesidades del paciente. ¿Cuál se va a administrar? Por ejemplo, nutricionalmente, ¿cuál necesita? Si hay pérdidas o valores muy bajos de electrolitos, entonces se le coloca uno específicamente para regular ese tipo de desbalance de electrolitos. O si solo es pérdida de líquidos, ¿verdad? Entonces verificar. En el caso de pérdida de líquidos, pues sería el cloruro y el sodio lo importante. Em, y estos tipos de disoluciones los tenemos en la tabla 8.7, ¿verdad? Entonces eso también necesito que lo tengan ahí a la mano y que ustedes lo aprendan sobre todo, ¿verdad? Ahorita yo sé que como estamos así virtuales, en los exámenes pues podemos consultar, ¿verdad? Tenemos mucha información accesible, pero sí me preocupa que no lo sepan, o sea, que solo lo lean. Es importante que ustedes tomen conciencia de su aprendizaje. O sea, no es lo mismo en la forma en la que lo estamos evaluando ahorita. Antes pues no podían sacar nada en el examen y entonces ustedes se tenían que saber todo esto y entonces en segundo año pues ahí estaba almacenado en su memoria y yo sí sabía cuál era una disolución de Ringer y demás. Claro que podemos tener ahí la información a la mano, ¿verdad? Y pues consultar si yo no me acuerdo de algo, pero es importante que ustedes no solo lo busquen a la hora de que hagan sus exámenes, necesito que sí lo sepan. Sobre todo porque si ustedes hacen eso y llegan a segundo año, y les va a ir horrible, ¿verdad? Porque si estamos en virtual ahorita y primero Dios que, por ejemplo, el otro semestre ya podemos ir o el otro año, y ustedes todo esto no se lo aprendieron a conciencia, em, entonces les va a tocar trabajo doble, ¿verdad? Aprenderse todo lo de este año y lo del otro año también. Entonces, si ustedes se aprenden cosas este año, em, pues van a ir avanzados para segundo, pero a mí sí me preocupa la verdad que tengan a la par su libro, porque pues yo sé que muchos se van a confiar, "Ay, esas tablas están ahí en el libro y las puedo consultar en cualquier momento". Pero acuérdense que cuando van a cuarto año y están en hospital, no van a andar con sus montón de papeles ahí para poder consultar, tienen que agilizar su memoria, ¿verdad? Porque eh, su vida en el hospital es ajetreada, ¿verdad? Están en emergencia o están en diferentes lados del hospital. Toda la vida ahí es corrida, ¿verdad? Yo tengo familiares médicos y, y pues he tenido la oportunidad de ir a los hospitales y todo y es una locura. Entonces, sí tenemos que tener eso en mente, o sea, tenemos que agilizar nuestra memoria y tenemos que poder atar toda la información, eh, porque si no nos aturdimos mucho. En segundo es mucha información y luego en cuarto, cuando pasan a hospital,
ustedes tienen que tener esa agilidad para poder resolver situaciones que se les presenten en el hospital, ¿verdad? Sobre todo acuérdense que nuestro sistema de salud pues llega de todo, ¿verdad? O sea, la vez pasada estuve en emergencia y era increíble la cantidad de casos que había de personas de diferentes cosas, o sea, entonces yo sí les pido que tomen conciencia de su aprendizaje, yo no los puedo obligar a que se aprendan las cosas bajo este sistema. Que trabajamos los exámenes, pero sí necesito que ustedes sean conscientes de que necesitan aprender. Y, pues algunas cosas ahorita ya es necesario que las sepan, ¿sí? Como estas cositas. Bueno, voy a hacer un paréntesis de mi preocupación por el aprendizaje en esta forma virtual, porque sí, pues depende mucho de la persona. Sí tienen que tomar conciencia, como les digo, de, de que no siempre vamos a estar así, ¿verdad? Y entonces estas cosas sí se las tienen que saber. Bueno, entonces acá, miren, tenemos diferentes disoluciones. La más común que hasta en nuestras casas encontramos es la de cloruro de sodio, ¿verdad? Ese cloruro de sodio está al 0.9%. ¿Qué quiere decir ese 0.9%? 0.9% de cloruro de sodio en, por ejemplo, 100 mililitros de disolución, ¿sí? Esta disolución, si nosotros trabajáramos a partir de este 0.9%, las concentraciones de los electrolitos en miliequivalentes por litro nos tendría que dar esto, 154 de sodio y 154 de cloruro. ¿Esta para qué sirve? Para sustitución de pérdida de líquido, ¿verdad? Estos dos lo que hacen es regular líquidos corporales. Entonces, es importante poderlos resustituir, ¿verdad? En el caso de pérdidas de líquidos, ¿verdad? Por alguna diarrea o algún vómito. En el caso del cloruro de potasio con 5% de dextrosa, aquí le están agregando, aparte de algunos electrolitos, dextrosa. Ese 5% de dextrosa también tiene un valor específico, o sea, tienen que estar a ese valor, 5%. No puede estar arriba o abajo, porque más adelante vamos a ver lo de la ósmosis. Entonces, por esa razón tiene que estar al 5%. ¿Para cuándo se da? Se va a dar para tratamientos, por ejemplo, de desnutrición, donde hay bajos niveles de potasio, ¿verdad? La dextrosa es como glucosa y entonces lo que nos permite es aumentar glucosa en sangre, ¿verdad? Entonces ya aumentando glucosa en sangre, pues ya tenemos para nuestra energía, ¿verdad? Para nuestro metabolismo. El cloruro de potasio, ¿en qué concentraciones está? El potasio y el cloruro están en 40 miliequivalentes por litro. La disolución de Ringer, esta contiene sodio, contiene potasio y contiene calcio, ¿verdad? Y se balancea con el cloro, ¿verdad? Esta solución se prepara con cloruros de sodio, de potasio y de calcio. Les comentaba que yo por mucho tiempo trabajé en AU, en un laboratorio que prestábamos servicio a la industria. Y entonces uno de nuestros clientes era una farmacéutica. Nos llegaban varios muestras de disoluciones de estas vía intravenosa donde nosotros teníamos que cuantificar cuánto había de cloruro de sodio para ver si estaban cumpliendo con ese valor, ¿verdad? Aquí en estas disoluciones vía intravenosa las concentraciones tienen que ser muy exactas, ¿verdad? Porque como vamos a ver más adelante, si no son exactas puede haber consecuencias a nivel a nivel celular.
De ahí tenemos una disolución de mantenimiento con 5% de dextrosa. Ahí lo que hacemos es mantener niveles de líquidos y electrolitos, también aumentar glucosa en sangre. Y esta está preparada, por ejemplo, con cloruro de sodio, lactato de potasio, ¿sí? También bifosfato de sodio. Y entonces por eso ahí tenemos más variedad de iones negativos, ¿verdad? Y de ahí tenemos una disolución para sustitución extracelular. Y entonces vemos que contiene todos los iones positivos de nuestro plasma sanguíneo: sodio, potasio, calcio, magnesio. Tenemos en iones negativos, tenemos al cloruro en mayor concentración. Acetatos y citratos también se pueden utilizar para preparar esta disolución. ¿Todo bien con esto? Sí, todo bien. Ok, gracias. La solubilidad. Pues hablamos de solubilidad porque estamos hablando de disoluciones. La solubilidad se define como la cantidad de soluto que puede disolverse en una cantidad de un solvente. Hay algunos factores que afectan la solubilidad, por ejemplo, el tipo de soluto, si son solubles, no solubles. Por ejemplo, si tengo un solvente no polar con un soluto polar, entonces no se van a disolver. O si yo tengo un solvente que tiene una parte polar, entonces es parcialmente soluble. El tipo de solvente, ¿verdad? Por lo mismo, ¿verdad? Que polar y no polar. Y la temperatura también es importante en la solubilidad, ¿verdad? La temperatura va de la mano de la solubilidad. Si aumenta la solubilidad, si aumenta la temperatura, va a aumentar la solubilidad generalmente, ¿verdad? Eso es para sólidos, para solutos sólidos. Se va a expresar en gramos de soluto en 100 gramos de solvente, o a veces lo podemos encontrar en 100 mililitros de solvente, ¿sí? Pero se expresa de esa forma: gramos de soluto en cantidad, pero en 100 gramos o 100 mililitros de solvente. ¿Y a esto a qué se refiere? Esta solubilidad dice que es la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en cierta cantidad de solvente a una temperatura específica. Entonces, si por ejemplo ustedes se meten a Google y ponen solubilidad del nitrato de potasio, entonces van a encontrar su solubilidad, ¿verdad? Y siempre les va a aparecer, por ejemplo, a 20 grados, a 25 grados, a 40 grados, ¿verdad? Entonces sí tiene que ver con la temperatura. Vamos a tener diferentes tipos de disoluciones. Tenemos la insaturada, que es cuando se disuelve con facilidad y no contiene la cantidad máxima de soluto, y la saturada, que es cuando nosotros igualamos la cantidad de soluto permitida o ponemos un poquito más de lo que debería, ¿sí? Cuando nosotros agregamos más soluto del que puede disolver el disolvente, nosotros vamos a encontrar soluto en la parte del fondo, ¿sí? Em, Aquí necesito que lean en la página 307 acerca de la gota y los cálculos. Esto tiene que ver específicamente con la solubilidad, ¿verdad? Nuestro cuerpo está acostumbrado a una cantidad máxima de ciertos compuestos que podemos disolver, ¿verdad? En el caso de la gota, puede ser que algún alimento, que puede ser que algún proceso en mi organismo esté formando más, por ejemplo, ácido úrico, del que mi cuerpo puede procesar, y entonces se va a dar una acumulación, ¿sí? Porque ya no logra disolver lo que se está formando. En este caso, estamos hablando también de los cálculos renales. Los cálculos renales se van a dar también por valores ya de insolubles, ¿verdad? Valores insolubles de un par de compuestos ahí que necesito que lean. No se los voy a decir porque quiero que lo lean. Eso se los voy a preguntar en el parcial.
Y entonces, algunos organismos, no sé si han visto que algunas personas son más propensas a formar cálculos. Por ejemplo, en mi casa, yo soy la única que salió sin ese defecto de fábrica porque ahí todos mis hermanos a cada rato les dan cálculos. Y, y entonces, de cierta forma, su organismo como que no logra solubilizar la cantidad y hay una acumulación importante de estos dos compuestos que forma estos cálculos renales, ¿verdad? No es lo mismo un cálculo renal que un cálculo biliar, ¿verdad? Los cálculos biliares los vamos a ver el otro semestre en orgánica, cuando veamos colesterol, ¿verdad? Entonces, necesito que lean eso como parte de la teoría que les voy a preguntar en el parcial. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De algunos cálculos. Dice a 20 grados la solubilidad del cloruro de potasio es 34 gramos en 100 gramos de agua. En el laboratorio un estudiante mezcla 75 gramos de cloruro de potasio en 200 gramos de agua a esa temperatura de 20 grados. Y entonces dice en la A, ¿cuánto cloruro de potasio puede disolverse? En la B me están preguntando, ¿la disolución es saturada o insaturada? Y en la C dice, ¿cuál es la masa en gramos de cloruro de potasio sólido en el fondo del recipiente? En el caso de que fuera saturada, ¿verdad? Entonces, tenemos al cloruro de potasio que tiene una solubilidad de 34 gramos en 100 de agua. Y si yo estoy trabajando 200 gramos de agua, entonces, ¿cuánto es lo que yo puedo solubilizar por completo en esos 200 gramos de agua? Entonces, lo relaciono con esto, ¿verdad? Con la solubilidad es como un factor de conversión. Entonces, yo aquí anulo los gramos de agua con los gramos de agua y ya sé cuánto es lo máximo en esos 200 gramos de agua que yo puedo solubilizar de cloruro de potasio. Salió 68 gramos. En la B me están preguntando que si yo estoy agregando 75, ¿está saturada, insaturada o cómo está? Como lo máximo que va a aguantar los 200 gramos de agua a solubilizar es 68 y yo estoy agregando 75, esa solución va a ser saturada, ¿sí? Entonces va a ser saturada cuando el valor agregado es mayor al valor máximo de solubilidad que yo puedo tener, ¿sí? Y va a ser insaturada si el valor agregado es menor al valor máximo de solubilidad, ¿sí? Casi que no puedo escribir, lo siento. ¿Sí? Ok, entonces, por eso es saturada, ¿verdad? Estoy agregando más de lo que él puede contener. Y dice en la C, si como nos salió saturada, ¿cuánto de más o cuántos gramos hay en el fondo del recipiente? Entonces hago la resta entre el valor que yo agregué menos lo máximo que puede contener el agua y eso me dio 7 gramos, o sea, hay 7 gramos en el fondo del recipiente. ¿Sí? Luego tenemos en la comprobación de estudio 8.2, dice a 40 grados la solubilidad del nitrato de potasio es de 65 gramos en 100 gramos de agua. ¿Cuántos gramos de nitrato de potasio se disolverán en 120 gramos de agua a 40 grados? Entonces, ¿qué tengo que ver acá? Otra vez 120 gramos de agua y yo quiero saber cuánto puedo solubilizar, ¿verdad? Entonces relaciono con la solubilidad y la tengo acá. 120 por 65 en 100 gramos de agua, se va gramo de agua con gramo de agua, ya me queda en gramos de nitrato de potasio. Lo más que yo puedo solubilizar entonces son 78 gramos de nitrato de potasio. Si yo agrego 92 gramos a 125 gramos de agua,
va a ser una solución insaturada o saturada. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué hago? Los 125 lo paso a gramos de nitrato de potasio, anulo aquí los gramos de agua y me queda que son 81.25. Como yo estoy agregando 92 gramos, entonces esa solución es saturada. Por ejemplo, que el problema me hubiera dicho que yo agrego no 92, sino que 72 gramos, entonces en este caso sería insaturada. Si yo agrego 82.25 cabalitos, quiere decir que está saturada, ¿verdad? Porque es igual o mayor al valor máximo permitido. Y entonces, como aquí me dio saturada, en este caso hago la resta y me da que en el fondo del recipiente o lo que yo tengo de más serían 10.75 gramos. Si en el caso de que me hubiera dado insaturada, entonces aquí pongo que no hay soluto de más. ¿Sí? Ok. Bueno, aquí nos vamos a quedar. Solo les voy a explicar el efecto de la temperatura. Entonces ya les había adelantado un poquito que la solubilidad sí depende mucho de la temperatura. En el caso de los sólidos, ¿sí? En su mayoría hay algunos que se manejan raros, ¿verdad? Que son algo raritos, entonces no cumplen esta condición, pero en general todos se manejan de esta forma. A temperaturas mayores aumenta la solubilidad. Si aumenta la temperatura, entonces disminuye la solubilidad, ¿verdad? Son directamente proporcionales. Entonces dice, cuando una disolución saturada se calienta para aumentar la solubilidad y luego se enfría cuidadosamente, se va a convertir en una disolución sobresaturada. Y fíjense que este dato es importante comprenderlo, porque si ustedes se van a internet y buscan solución sobresaturada, les van a dar un valor o una información errónea, ¿verdad? Porque en general dicen solución insaturada es que se disuelve fácil. La saturada es cuando la cantidad de soluto y solvente es la misma, ¿sí? Y de ahí nos dicen cuando hay cositas aquí abajo, está sobresaturada. Y eso es incorrecto, ¿sí? Porfa, eso no lo tomen así. Una solución sobresaturada es cuando, por ejemplo, tengo este caso. Miren, vengo yo y tengo esta solución a 20 grados, ¿verdad? Pero yo ahí agregué, por ejemplo, en el caso del nitrato de plata que tenemos acá, yo agregué los 92 gramos, ¿sí? Y mi solución solo aguantaba 81.25. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí tengo sólido que no se disuelve, ¿sí? Pero yo lo quiero disolver. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo caliento, ¿verdad? Entonces lo caliento a 100 grados. ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura yo puedo disolver más cantidad de soluto. Y entonces ahí ya lo disolví. Y entonces vengo yo y lo enfrío cuidadosamente, poco a poco. Y llega a 20 grados y miren, está cristalina. O sea, es una solución homogénea. Y contiene los 92 gramos. O sea, yo aquí tengo 92 gramos y aquí también tengo los 92 gramos. Y entonces es una solución sobresaturada porque yo contuve más de la cantidad que originalmente debería de tener. O sea, a 20 grados yo debería de tener 81.25 gramos, ¿sí? Y no tengo 81.25 gramos, tengo 92. Esa es una solución sobresaturada. No es una solución heterogénea donde se ve acá el soluto no disuelto. Eso no es sobresaturado, porfa. Y estas soluciones sobresaturadas son súper inestables, ¿verdad? Porque tienen más cantidad de lo que deberían. Y entonces cualquier agitación, si yo paso la varilla o pongo un cristal, se va a cristalizar, se va a convertir en sólido otra vez.
Y entonces, después de que yo desequilibro esa solución sobresaturada, se vuelve saturada otra vez. O sea, si yo aquí la agito o hago algo, se va a volver el cristal otra vez. Y entonces aquí se vuelve otra vez saturada. ¿Se entendió eso? Sí, Isis, perdone, pero estos 100 grados aplican, pienso, cuando es agua, porque después de los 100 ya pues hierve, ¿no? Sí, O depende del solvente. sí, va a depender mucho del disolvente. ¿Sí? Por Ujú, eso van a haber tablas, por ejemplo, el agua es la más estudiada, ¿verdad? Entonces, el agua para diferentes compuestos está tabulado y hay diferentes solubilidades a 100 grados, a 40 grados, ¿verdad? Entonces, tú puedes ver, por ejemplo, hasta cuánto la puedes calentar. Puede que no necesariamente para disolver esos 92 grados, 92 gramos, necesites llegar a los 100 grados. Puede ser que a 60 grados, por ejemplo, ujú. ya puedas solubilizar 92, ¿verdad? Entonces llega solo a 60 y de ahí la vas enfriando poco a poco Se para sobre- obtener, Perdone, diga. no, para llegar a una solución sobresaturada. Ok, entonces depende del solvente el tiempo que nos tome sobresaturar una solución. Sí, puede ser, depende del solvente. Ahí lo importante es que no puedes enfriar bruscamente. Por ejemplo, que tú lo calientes a 100 grados, se te disolvió todo tu soluto y luego lo pongas en hielo. Ese cambio de temperatura es muy fuerte, entonces se va a volver a cristalizar, ¿verdad? Se Mm, tiene que enfriar paulatinamente, o sea, así como naturalmente, digamos, a temperatura ambiente. sí, bueno, gracias. Ujú. Em, Aquí el efecto de la temperatura, esto que hablamos, es para sólidos, pero en el caso de los gases, ahí es diferente, ¿verdad? El gas, entre más energía, acuérdense que tiene más energía cinética. Y entonces es lo que va a buscar cuando uno calienta, por ejemplo, no sé si han visto cuando en su casa hacen Coca-Cola con jengibre o cosas así, que lo calientan, se ve como toda esta formación de espuma y de burbujas arriba. Y ahí pierde todo el gas, porque el gas lo que trata ahí es de salir porque tiene más energía cinética. Y entonces se va para arriba y sale, ¿verdad? Se pierde ahí totalmente la mezcla gaseosa. Entonces ahí es al revés. A mayor temperatura disminuye la solubilidad de un gas, ¿verdad? Porque adquiere más energía cinética y entonces se sale de la mezcla gaseosa. Y entonces esto también es importante, por ejemplo, en el caso de los lagos y ríos. No sé si han visto casos en los que las industrias a veces desechan agua de sus procesos, agua caliente, de sus procesos en ríos. Y entonces eso eleva la temperatura de los lagos, de los ríos. Y entonces toda esa vida marina o acuática, perdón, puede morir porque el oxígeno que está disuelto en los lagos es un factor importante de la vida acuática. Si están colocando agua caliente en el río o en el lago, la temperatura del lago va a aumentar y todo ese oxígeno que está disuelto se va a ir, ¿verdad? Va a perder solubilidad y entonces sale del lago y del río y toda esa vida acuática entonces empieza a morir, ¿sí? Esa es una aplicación de este tema. No sé si tienen alguna duda hasta el momento o todo bien. Todo bien hasta el momento, gracias. Ok, chicos, entonces los veo el miércoles y por favor ahí se acuerdan de hacer su corto hoy a las 6. Si alguien tiene algún problema con el horario, me cuenta, ¿sí? Gracias, Isis. Feliz tarde. Gracias, sí. Hasta Gracias, luego. Isis. Feliz tarde. Gracias, Isis. Se Feliz cuidan. tarde. Hasta luego. Gracias, Isis. Solo, Isis, disculpe, fíjese que Gustavo Quiñones se salió de la clase porque en Puerto Barrios hay como un huracán, entonces se cortó toda su señal,
pero dice que le escribió un mensaje para informar. Ah, va, gracias. Gracias por contarme. Bueno, está bien. Isis, disculpe, en los Sí. ejercicios del capítulo 7